Sus ojos se abrieron a las 3:20 de la madrugada y me miraron con una claridad que un hombre de 81 años, agonizando, no debería tener jamás. Yo estaba sola con él en aquella celda del convento de San Giovanni Rotondo. Le sostenía la muñeca, contando un pulso que se apagaba, y entonces el Padre Pío pronunció un nombre, no el mío, un nombre que yo no había dicho nunca a nadie, un nombre que solo existía en una carta que yo había quemado 14 años antes. Me llamo Lucía Fiorenza. Fui enfermera durante 31 años y trabajé los últimos 7 junto a los médicos que atendían al Padre Pío en su enfermería del convento. Yo no era una mujer crédula. Había visto morir a demasiada gente para creer en cuentos. Mi trabajo era medir, anotar, vigilar constantes, administrar la medicación a la hora exacta. Lo demás, los rumores, los estigmas, las multitudes que venían de toda Italia, todo eso yo lo dejaba para los otros. Pero lo que ocurrió en esa última noche, entre la medianoche y el amanecer del 23 de septiembre de 1968, rompió en pedazos la mujer práctica que yo creía ser. Porque el Padre Pío me dijo 3 cosas. La primera, ese nombre imposible. La segunda, una fecha y un lugar donde, según él, yo volvería a arrodillarme muchos años después. Y la tercera, me la dejó escrita, doblada dentro de un pañuelo de lino que puso en mi mano con la instrucción de no abrirlo hasta que el niño de Asís sea reconocido por toda la iglesia. Yo no sabía entonces qué niño. No nació hasta 23 años más tarde. 37 años callé. Guardé ese pañuelo en una caja de hojalata. Hoy, por primera vez, lo cuento todo. Yo me había hecho enfermera por una razón nada espiritual. Necesitaba un oficio y mi madre había muerto en un hospital donde nadie la atendió bien. Me prometí no ser como aquellas enfermeras. En cuanto a la fe, iba a misa los domingos por costumbre, no por convicción. Vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones en el pueblo, con un gato gris que se llamaba Nevia y una cafetera que usaba demasiado. El convento me contrató en 1961. La casa Sollievo de la Sofferenza, el hospital que el propio Padre Pío había mandado construir, necesitaba personal de confianza para la enfermería interna del fraile, que ya entonces tenía 74 años y una salud frágil. Asma crónica, problemas de corazón, y esas heridas en las manos y los pies que llevaban más de 50 años abiertas sin infectarse y sin cerrarse. La primera vez que le cambié los vendajes de las manos, en octubre de 1961, me temblaron los dedos, no por devoción, por desconcierto profesional. Yo había visto heridas abiertas durante años. Una herida abierta supura, se infecta, huele. Las del Padre Pío sangraban una sangre limpia, de un rojo vivo, y desprendían un olor que no era de herida. Olía a flores, a violetas y a algo parecido al incienso. Anoté en mi cuaderno aquel día una sola palabra que todavía conservo escrita con mi letra, inexplicable. El doctor Sala, el médico personal del Padre Pío, me dijo que no me preocupara, que con el tiempo me acostumbraría. No me acostumbré nunca. Cada cambio de vendaje era un golpe a mi forma de entender el cuerpo humano. Medí una vez la profundidad de la herida de la palma derecha con una sonda estéril, 2,5 centímetros, atravesando casi de lado a lado. Una herida así, en un hombre de su edad, con su circulación, tendría que haberse gangrenado. La suya no. Llevaba abierta, según los registros, desde el 20 de septiembre de 1918. 50 años exactos. Y faltaban 3 días para que se cumplieran cuando empezó todo lo que voy a contar. Aquella mañana del 20 de septiembre de 1968 llegué a la enfermería a las 6:30, como siempre. El Padre Pío había celebrado la misa del 50º de sus estigmas el día anterior ante miles de personas. Estaba agotado, pero cuando entré a tomarle la atención me hizo una seña para que me acercara y con esa voz ronca que tenía me dijo algo que en aquel momento no entendí. Me dijo: «Lucía, guarda bien lo que te daré.
Lo abrirás cuando el niño de Asís sea de toda la iglesia. Tú estarás allí donde él esté. Yo pensé que deliraba por la fiebre. Le tomé la temperatura, 37 grados y 2 décimas. No tenía fiebre. Tenía la mente perfectamente clara. Anoté la frase entre signos de interrogación en mi cuaderno y seguí con mi turno, convencida de que era cosa de la edad. No sabía entonces que esa frase me perseguiría durante casi 4 décadas. Esa misma tarde, hacia las 5, me llamó de nuevo. Tenía en la mano un pañuelo de lino blanco, doblado en 4, con sus iniciales bordadas en una esquina. Dentro había algo. Lo noté por el peso, un papel, quizás 2. Me lo puso en la palma y cerró mis dedos sobre él con sus manos vendadas. Sentí el calor de esas manos atravesar la gasa, un calor anormal. Le tomé el pulso en ese momento, por reflejo profesional, 94 pulsaciones, alto para él en reposo. No lo abras antes de tiempo, repitió. Lo sabrás cuando sea el día. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Me preguntó por mi hermana. Yo no tenía hermana, es decir, la había tenido. Murió de difteria a los 9 años, cuando yo tenía 7. Nunca, jamás, había hablado de ella en el convento. Su nombre era un secreto que yo guardaba como una herida. Y el Padre Pío lo pronunció, lentamente, mirándome a los ojos. Salí de la celda con el pañuelo apretado en el puño y las piernas temblando. Me senté en el pasillo y estuve 10 minutos sin poder respirar bien. ¿Cómo sabía ese nombre? ¿Quién se lo había dicho? Nadie lo conocía. Mi madre, la única que podría haberlo dicho, llevaba muerta 17 años. Aquella noche no dormí, y al día siguiente las cosas empezaron a torcerse de una manera que ningún médico de aquel hospital supo explicar. La salud del Padre Pío se desplomó en cuestión de horas. El 22 de septiembre por la mañana ya casi no podía sostenerse en pie para celebrar la misa. Tuvieron que ayudarle 2 frailes. Yo lo veía desde la puerta de la sacristía y noté algo que anoté de inmediato en mi cuaderno. Las heridas de sus manos, que durante 50 años habían sangrado, esa mañana estaban secas, cerradas. La piel, donde antes había una llaga abierta de 2,5 centímetros, aparecía lisa, sin cicatriz, como piel de recién nacido. Se lo dije al doctor Sala. Vino corriendo. Le examinó las manos con una lupa, bajo la lámpara de la enfermería. No había nada. Ni costra, ni marca, ni señal de que allí hubiera habido jamás una herida. 50 años de estigmas desaparecidos en una noche. El doctor Sala, que era un hombre de ciencia, un cardiólogo formado en Nápoles, se quedó mirándose las propias manos como si no las reconociera, y me dijo en voz baja: «Lucía, esto no es posible. Una herida no se cierra así, y menos sin dejar la mínima cicatriz». Tenía razón, no era posible, pero la imposibilidad apenas empezaba. Aquella tarde le hicimos un examen completo. La tensión arterial estaba en 70/40, peligrosamente baja. El corazón, escuchado con el fonendoscopio, daba un ritmo irregular, con pausas largas entre latidos. El doctor Sala diagnosticó una insuficiencia cardíaca aguda. Le pusimos oxígeno. Le administramos los fármacos de la época, lo que teníamos, digital para el corazón, suero para la tensión. Y por un momento, hacia las 8 de la tarde, pareció estabilizarse. La tensión subió a 90/60. El pulso se regularizó un poco. Pensamos que aguantaría la noche. Y ahí fue cuando todo se complicó de verdad. Porque a las 11 de la noche, mientras le ajustaba el oxígeno, el Padre Pío abrió los ojos y me dijo, con una claridad que no encajaba con su estado: «Lucía, esta noche me marcho, y tú vas a quedarte sola conmigo cuando ocurra. No tengas miedo de lo que veas, Esas 2 palabras. ¿Qué iba a ver yo? Era enfermera. Había visto morir a más de 200 personas en mi carrera. La muerte no me asustaba. Pero la forma en que lo dijo, esa certeza tranquila, me erizó la piel. Y luego añadió algo que no pude anotar porque me quedé paralizada.
Me dijo el día exacto, el año exacto, y el nombre de la ciudad donde yo, según él, volvería a vivir un momento parecido a aquel. Una predicción tan concreta que parecía absurda. Faltaban décadas para esa fecha. Llamé al doctor Sala. Le conté lo que el padre Pío había dicho. Él me miró con cara de cansancio y me dijo que los moribundos a veces hablan así, que es la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, que produce alucinaciones y discursos extraños. Me dio una explicación médica perfecta, racional. Yo quería creerla. La anoté en el cuaderno como posible delirio hipóxico. Pero había un problema con esa explicación, y el problema era enorme. Un cerebro con hipoxia no recuerda nombres que nunca le dijeron, no predice fechas, no habla con frases coherentes y construidas. Yo había visto la hipoxia. La hipoxia balbucea. El padre Pío no balbuceaba. Articulaba cada palabra con una precisión que daba miedo. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena al joven santo del que esta historia acabará hablándote, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro en estos días. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué precisamente esta novena y precisamente ahora, tengo que volver a aquella celda, porque lo que pasó después de la medianoche es lo que de verdad me cambió la vida. A las 12:30 de la noche, los demás frailes se retiraron a descansar. El padre guardián dispuso que solo quedara una persona velando, y esa persona fui yo, porque yo era la enfermera de turno, y porque, según dijo, el padre Pío lo había pedido así. Eso me extrañó. Yo no era la más antigua, ni la de mayor rango, pero él me había nombrado. Quería que fuera yo quien estuviera allí. Me quedé sola con él. La celda era pequeña, con paredes de piedra encalada, una cama estrecha de hierro, un crucifijo grande sobre el cabecero y una mesilla con un vaso de agua y su breviario. Una sola bombilla daba una luz amarillenta. Hacía frío. Los conventos de piedra siempre tienen frío de noche, y yo me había echado una toquilla de lana sobre el uniforme. Miré el reloj de pared, la 1:15. Anoté las constantes. Pulso filiforme, apenas perceptible, unas 50 pulsaciones débiles por minuto. Respiración lenta y entrecortada. Le quedaba poco. Eso lo sabía cualquier enfermera con experiencia. Y entonces empezó lo inexplicable. Hacia la 1:20, la temperatura de la celda cambió. No es una impresión mía. Llevaba un termómetro de ambiente colgado de la pared, de los que usábamos para controlar las salas de los enfermos, y antes de la medianoche marcaba 16 grados. Lo miré por costumbre a la 1:20, 24 grados. La temperatura de la celda había subido 8 grados sin que hubiera ninguna estufa encendida, ninguna ventana cerrada de nuevo, nada. Toqué el radiador. Frío. La caldera del convento estaba apagada por la noche. Era imposible que aquella habitación de piedra ganara 8 grados en una hora. Pensé que el termómetro estaba estropeado. Lo descolgué, lo agité, lo volví a colgar. Seguía marcando 24. Bajé al pasillo, donde había otro termómetro idéntico. Marcaba 16 grados, igual que el de la celda antes. Volví a entrar. 24. Y al acercarme a la cama del padre Pío, el calor era todavía más intenso, como acercarse a un horno apagado que aún guarda el rescoldo. Le toqué la frente con el dorso de la mano, como hacemos las enfermeras. Estaba caliente. Le puse el termómetro clínico bajo el brazo. 39 grados y 8 décimas. Tenía fiebre alta. Pero un cuerpo con la tensión a 70/40 y el pulso a 50 no genera calor para subir la temperatura de toda una habitación. La fisiología no funciona así. El calor de la celda no podía venir de él, y sin embargo, venía de él. Anoté todo, con la mano temblando, pero lo anoté, porque me aferré a mi cuaderno como a un salvavidas. Si tengo los números, pensé, esto sigue siendo medicina.
En cuanto deje de tener números, me vuelvo loca. Eran las 2 menos 10, y a partir de ahí los números empezaron a dejar de tener sentido. Volví a tomarle el pulso. Esperaba 50 o menos. Conté 82 pulsaciones, fuertes, regulares, como las de un hombre sano de 40 años. Me quedé con 2 dedos sobre su muñeca, contando una y otra vez, segura de haberme equivocado. 82, 80, 81. Su corazón, que media hora antes se apagaba a 50 latidos débiles, latía ahora con una fuerza que no tenía explicación. Le ausculté con el fonendoscopio. El ritmo irregular, las pausas largas, todo lo que el doctor Sala había diagnosticado como insuficiencia cardíaca aguda, había desaparecido. El corazón sonaba limpio, rítmico, joven. Salí corriendo de la celda. Quería llamar al doctor Sala, pero en el pasillo me detuve, porque me di cuenta de algo que me dio más miedo todavía. Si llamaba al médico y él veía estas constantes, ¿qué iba a notar? Que un moribundo de 81 años a punto de morir tenía de pronto el corazón de un joven y calentaba una habitación de piedra. Me iban a tomar por loca, o iban a pensar que me había equivocado durante toda la noche. Me apoyé en la pared fría del pasillo y traté de respirar, y por la rendija de la puerta, que había dejado entornada, escuché la voz del Padre Pío. Estaba hablando, pero no conmigo. Yo estaba fuera. Estaba hablando con alguien dentro de la celda. Me asomé. La celda estaba vacía, salvo por él. No había nadie más. Y sin embargo, él mantenía una conversación. Hacía preguntas. Esperaba respuestas, con esas pausas que se hacen cuando el otro habla. Sonreía. Asentía con la cabeza. Y en un momento dijo, con toda claridad, una frase que se me quedó grabada a fuego. Sí, lo sé. Todavía no ha nacido, pero ella lo verá. Ella estará allí cuando lo lleves a casa. Ella, yo, lo que todavía no había nacido, lo que yo vería. Me agarré al marco de la puerta. Aquello no era el delirio de un moribundo. Un moribundo no construye frases con sujeto, verbo y futuro. Un moribundo no sonríe a una silla vacía como quien recibe a un viejo amigo. Entré despacio. Le tomé otra vez el pulso. Necesitaba el número. Necesitaba la medicina. 84. El termómetro de pared. 26 grados ahora. Subía. La celda seguía calentándose. Y entonces el Padre Pío giró la cabeza hacia mí. Me miró con unos ojos completamente despejados, sin rastro de la fiebre ni de la agonía, y me dijo el nombre de mi hermana muerta por segunda vez. Y añadió: Ella está bien, Lucía. Está aquí conmigo ahora. Te perdonó hace mucho. Deja de cargar esa carta que quemaste. La carta. Yo había escrito una carta a mi hermana muerta cuando tenía 16 años. Una carta llena de culpa porque el día que ella enfermó, yo había bebido del mismo vaso y nunca me contagié. Y durante años pensé que la difteria debía habérmela llevado a mí, que yo le había robado la vida. Escribí esa carta, la guardé años, y a los 30 la quemé en el fregadero de mi cocina una noche de invierno. Nadie lo supo. Nadie en el mundo sabía de esa carta. Y el Padre Pío, en su lecho de muerte, me hablaba de ella. Caí sentada en el suelo de piedra de la celda. Las piernas no me sostuvieron. 30 años de profesión, 200 muertes vistas con los ojos secos, y ahí estaba yo, en el suelo, llorando como una niña, porque un hombre que se moría acababa de levantar de mis hombros un peso de 14 años que yo no había confesado jamás. No lloraba de miedo. Lloraba porque, por primera vez en mi vida, sentí que había algo más allá de los números de mi cuaderno. Algo que sabía mi nombre, el de mi hermana y el de una carta quemada. Me quedé en el suelo no sé cuánto tiempo. Cuando me levanté, miré el reloj, las 2:30. El Padre Pío había cerrado los ojos. Respiraba muy lento. Pensé que se iba ya. Le tomé el pulso. Había vuelto a bajar 48, débil. El termómetro de pared empezaba a descender también, 22 grados. Era como si aquella energía extraña, ese calor,
ese corazón joven, ese encuentro con los muertos, se hubiera tratado de un préstamo que ahora se devolvía. Volvía a ser un anciano agonizante, y por un instante pensé que ya estaba, que lo peor había pasado, que solo quedaba acompañarlo a morir. Estaba equivocada, porque lo más difícil de explicar todavía no había sucedido, y tenía que ver con sus manos. Hacia las 3 de la madrugada, mientras le humedecía los labios con una gasa mojada, le rocé sin querer la palma de la mano derecha, y noté algo húmedo. Acerqué la bombilla portátil que teníamos para las curas nocturnas. La herida había vuelto. Después de 50 años abierta y de cerrarse misteriosamente 2 días antes, la llaga del estigma estaba otra vez allí, en la palma, sangrando. Pero no sangraba como siempre. La sangre que brotaba era de un color que yo no había visto nunca en un cuerpo humano. Un rojo luminoso, casi brillante, y emanaba ese olor a violetas tan intenso que llenó la celda entera, tapando hasta el olor a desinfectante. Cogí una gasa estéril y recogí una muestra de esa sangre. No sé bien por qué. Supongo que por instinto profesional, por la necesidad de tener algo material, algo que pudiera analizarse después. Guardé la gasa en un frasco de cristal de los que usábamos para muestras y lo cerré. Ese frasco, junto con el pañuelo doblado, fue lo único físico que me llevé de aquella noche. Y 14 años después, ese frasco haría que me arrodillara en un sitio que jamás imaginé. La herida volvió a cerrarse ante mis ojos. Esto lo vi yo, con la lámpara en la mano, a menos de 30 centímetros. La piel se selló sola, sin costra, sin cicatriz, en cuestión de minutos. Una herida de medio centímetro de ancho que se cerraba como si alguien tirara despacio de los bordes desde dentro. Miré el reloj. Las 3:15. Aquello que estaba viendo no podía existir. Ningún proceso biológico cierra una herida en 5 minutos. Y entonces el Padre Pío abrió los ojos por última vez, a las 3:20, y me miró con esa claridad imposible, y dijo el nombre de mi hermana una tercera vez, y luego añadió, en voz muy baja, casi un susurro, Jesús, María, y se fue. A las 3:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío dejó de respirar. Le tomé el pulso. Nada. Le ausculté el corazón. Silencio. Acerqué un espejo a sus labios. No se empañó. Estaba muerto. Y yo estaba sola con su cuerpo, en una celda que aún olía a violetas, con un frasco de sangre luminosa en el bolsillo y un pañuelo doblado que no debía abrir hasta que naciera un niño de Asís que aún no existía. Salí a avisar a los frailes, y en ese momento descubrí lo que sería el segundo gran misterio de aquella noche, algo que ni siquiera yo, que había estado dentro, sabía. Cuando los frailes entraron y empezaron a preparar el cuerpo, llamaron al doctor Sala para que certificara la muerte, y junto a él vino otro médico del hospital, el doctor Giuseppe Guzzo, que tenía la costumbre de documentarlo todo con rigor casi obsesivo. Lo primero que hicieron fue examinar las manos del difunto, porque todos sabían lo de los estigmas y querían dejar constancia de su estado en el momento de la muerte. Y el doctor Guzzo, al levantar las manos del Padre Pío bajo la luz, se quedó tan paralizado como me había quedado yo horas antes. Las heridas habían desaparecido. Otra vez. La sangre que yo había visto brotar y recogido en mi frasco no estaba. La piel de las palmas, de los pies, del costado, estaba completamente lisa, sin la mínima señal. El doctor Guzzo, que conocía perfectamente aquellas llagas porque las había examinado decenas de veces a lo largo de los años, escribió en su informe, con su propia letra, una frase que yo leería muchos años más tarde y que me pondría la piel de gallina. Las heridas estigmáticas han desaparecido sin dejar cicatriz ni señal alguna, hecho que la medicina no puede explicar. Yo no dije nada de lo que había visto durante la noche, ni del calor, ni del corazón joven, ni de las conversaciones con la celda vacía, ni de la sangre luminosa que había recogido. ¿Cómo iba a decirlo? Me habrían apartado del servicio,
Me habrían tomado por una enfermera histérica o impresionable. Me callé. Anoté en mi cuaderno oficial solo lo que un médico aceptaría: hora de defunción, constantes finales, fármacos administrados. Lo demás lo guardé en otro cuaderno, uno privado, que escondí en casa. Pero había un detalle que me corroía por dentro y que tardé días en atreverme a comprobar. El doctor Guso, en su examen, había encontrado las heridas cerradas a las 4 de la madrugada. Yo había visto la última herida abrirse y sangrar a las 3:15 y cerrarse hacia las 3:20. Es decir, en menos de una hora, la palma del Padre Pío se había abierto, había sangrado una sangre que no era normal y se había cerrado del todo, justo antes de morir, como si su cuerpo hubiera querido mostrarme a mí, solo a mí, los estigmas una última vez antes de devolverlos, como una despedida, como una prueba que me dejaba a mí para algo que todavía no comprendía. Pasaron los días. El convento se llenó de gente. Más de 100,000 personas vinieron al funeral. Yo seguía con mi trabajo en la enfermería del hospital, pero ya no era la misma. Por las noches sacaba el frasco con la gasa ensangrentada y lo miraba bajo la lámpara. La sangre se había secado naturalmente, pero conservaba un tono extrañamente vivo, y el frasco, cuando lo abría, todavía soltaba un levísimo aroma a violetas, meses después. Eso tampoco era posible. La sangre seca no huele a flores. La sangre seca huele a hierro, a metal, a nada. Quise analizarla. Conocía a un técnico del laboratorio del hospital, un hombre joven, discreto, llamado Aldo, y le pedí, sin explicarle de quién era, que analizara aquella muestra de sangre seca. Le dije que era para un estudio personal. Aldo la analizó, y a los 3 días vino a buscarme, pálido, con el papel del análisis en la mano, y me preguntó de dónde había sacado esa muestra. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que la sangre tenía una composición rara, que había hecho la prueba 2 veces porque pensaba que se había equivocado, que aquella sangre presentaba características de sangre fresca, viva, con células que no deberían existir en una muestra seca de semanas. Lucía, me dijo, esta sangre, según mis pruebas, fue extraída hace muy poco, pero tú me dijiste que la tenías desde hace meses. O me mientes, o esto no tiene sentido. No le mentía. La sangre del Padre Pío, encerrada en un frasco durante meses, se comportaba en el laboratorio como si acabara de salir de un cuerpo vivo. Le pedí a Aldo que destruyera el análisis y que no hablara con nadie. Me lo prometió, y cumplió, porque era un buen hombre. Pero a partir de aquel informe ya no pude seguir engañándome con explicaciones médicas. El calor de la celda, el corazón rejuvenecido, las heridas que iban y venían, la sangre que no envejecía. Cada cosa que verificaba, en lugar de tranquilizarme, me empujaba más hacia un terreno donde la ciencia que yo amaba no tenía nada que decir. Y todavía me quedaba lo más difícil, entender qué tenían que ver todas esas frases del Padre Pío sobre un niño que no había nacido, una ciudad lejana y un pañuelo que no debía abrir. Guardé el frasco y el pañuelo en una caja de hojalata, de esas de galletas, y la metí en el fondo de mi armario. Y allí estuvieron, esperando, durante años. Pero antes de seguir, tengo que contarte algo sobre ese pañuelo, porque la promesa que me hice de no abrirlo se rompió una sola vez. Y lo que pasó esa vez me convenció de que jamás debía volver a intentarlo hasta el día señalado. Fue en 1975, 7 años después de la muerte del Padre Pío. Yo seguía en San Giovanni Rotondo, seguía siendo enfermera, pero la curiosidad me venció una noche de invierno. Llevaba años preguntándome qué decía aquel papel doblado dentro del lino. Pensé, han pasado 7 años, qué niño de Asís ni qué historia. Esto fueron desvaríos de un moribundo. Voy a abrirlo de una vez y a terminar con esta obsesión. Saqué la caja de hojalata, tomé el pañuelo, y cuando empecé a desdoblarlo, la lámpara de mi mesilla, que funcionaba perfectamente, estalló. No se fundió. Estalló con un ruido seco y la habitación quedó a oscuras. Mi gato Nevia, que dormía a los pies de la cama,
se erizó entero y se metió debajo del armario maullando como yo no lo había oído maullar nunca. Volví a doblar el pañuelo a oscuras, con el corazón disparado, y lo metí de nuevo en la caja. Cambié la bombilla al día siguiente. La nueva funcionó sin problema. La vieja, cuando la examiné, no estaba fundida, estaba reventada hacia afuera, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Un electricista a quien se la enseñé me dijo que eso solo pasa con una sobretensión muy fuerte, y que era raro que solo afectara a esa lámpara y no al resto de la instalación. No volví a tocar el pañuelo. La instrucción había sido clara. Cuando el niño de Asís sea de toda la iglesia. Decidí esperar, aunque no entendiera, aunque pensara que ese día no llegaría nunca. Y aquí es donde la historia da un giro que yo entonces no podía prever, porque empecé a investigar quién había sido realmente el Padre Pío, más allá del fraile al que yo había cuidado. Y descubrí que las cosas que yo había visto aquella noche no eran inventos míos ni casualidades, llevaban repitiéndose toda su vida. Fui a la biblioteca del convento. Pedí permiso para consultar los archivos, alegando que preparaba un informe sobre los cuidados médicos del Padre Pío, lo cual era medio cierto. Y allí, entre legajos y testimonios, encontré que durante décadas cientos de personas habían declarado bajo juramento cosas idénticas a las mías, el olor a violetas que aparecía de la nada, la capacidad del Padre Pío de saber cosas que nadie le había dicho, de llamar a la gente por su nombre la primera vez que la veía, de mencionar pecados nunca confesados, de hablar de muertos como si estuvieran presentes. Y la bilocación, esa palabra que yo había leído con escepticismo, la presencia del fraile en dos lugares a la vez, atestiguada por personas serias, médicos, militares, en lugares a cientos de kilómetros de San Giovanni Rotondo, mientras él no había salido de su celda. Encontré el testimonio de un piloto durante la Segunda Guerra Mundial que juró haber visto la figura de un fraile en el cielo, con los brazos extendidos, desviando los aviones que iban a bombardear la zona de San Giovanni Rotondo. La zona nunca fue bombardeada. Encontré médicos, hombres de ciencia como yo, que habían examinado las heridas durante años y habían firmado informes diciendo que no respondían a ninguna patología conocida, que no se infectaban, que sangraban cantidades de sangre que un cuerpo no podía reponer y que despedían perfume. Todo lo que yo había visto en una sola noche, otros lo habían visto durante 50 años. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de aquella devoción que descubrí en los archivos, con cuentas en forma de rosa, como las flores cuyo olor llenó la celda aquella noche. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es sencillamente mi manera de rezar cada mañana y de no olvidar lo que vi. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que lo necesite. Llega a cualquier país. Pero lo que encontré la semana siguiente en aquellos archivos cambió por completo el sentido de todo lo que el Padre Pío me había dicho sobre el niño que no había nacido. Porque entre los papeles del archivo, en una carpeta con cartas y testimonios de los últimos años de su vida, encontré una nota. Estaba escrita por un fraile secretario, fechada en 1967, un año antes de la muerte del Padre Pío. La nota recogía una frase que el fraile, según el secretario, había repetido varias veces a quienes le preguntaban por el futuro de la iglesia y de los jóvenes. La frase decía: «Vendrá un muchacho de nuestra tierra, de aquí mismo, de cerca de Asís en su corazón, que enseñará a los jóvenes el camino a la Eucaristía, con las máquinas nuevas que ahora ni imagináis. Será reconocido pronto, antes de que muchos de vosotros muráis, y traerá multitudes a Jesús». Las máquinas nuevas que ahora ni imagináis. En 1967. Yo leí esa nota en 1975 y no entendí nada. ¿Qué máquinas? ¿Qué muchacho? Pensé que era una de tantas profecías vagas que se atribuyen a los santos. La copié en mi cuaderno privado y la olvidé. No podía saber que faltaban 16 años para que naciera en Londres, de padres italianos, el 3 de mayo de 1991, un niño llamado Carlo Acutis.
Un niño que crecería en Milán, pero cuya familia tenía profundas raíces en Asís, donde él pidió ser enterrado. Un niño que, con un ordenador, esas máquinas nuevas, crearía una exposición sobre los milagros eucarísticos que daría la vuelta al mundo. Un niño que moriría a los 15 años de una leucemia fulminante y al que la Iglesia reconocería con una rapidez asombrosa. Pero todo eso yo lo ignoraba en 1975. Para mí, esa nota era solo una pieza más de un rompecabezas sin sentido. Lo que sí me quedó claro, releyendo todo aquello, fue que el Padre Pío sabía cosas. No las imaginaba. Las sabía, con la misma certeza con que yo sabía contar un pulso. Y si sabía lo de mi hermana y lo de mi carta quemada, entonces lo que me había dicho sobre mi propio futuro, esa fecha y esa ciudad lejana donde yo volvería a arrodillarme, también iba a cumplirse. Y esa certeza, en lugar de consolarme, me llenó de un temor reverente que me acompañó durante años. La fecha que me había dado el Padre Pío era el año 2020. La ciudad era Asís. El nombre que mencionó y que yo anoté sin entenderlo fue Carlo. En 1968 ese nombre no significaba nada para mí. Pensé que se refería a algún Carlo que yo conocería. No imaginé que se refería a un niño que aún tardaría 23 años en nacer. Y guardé esa predicción, junto con todo lo demás, en la caja de hojalata, debajo del frasco de sangre y junto al pañuelo que no debía abrir. Los años pasaron. Me jubilé de la enfermería en 1992. Vendí mi apartamento de San Giovanni Rotondo y me mudé a casa de una sobrina en el norte, cerca de Perugia, en la región de Umbría, a pocos kilómetros de Asís. No elegí esa zona por la profecía. La elegí porque mi sobrina era la única familia que me quedaba y porque el aire de montaña me sentaba bien a los pulmones. O eso creí. Mirando atrás, no sé si fui yo quien eligió o si algo me fue llevando despacio hacia el lugar señalado. En 1996, una tarde, leyendo el periódico, vi una noticia pequeña. En Asís había muerto, hacía unos años, en Milán, un adolescente con fama de santidad, y empezaban a hablar de él. No le di importancia. Yo era ya una anciana, con mis achaques, mi caja de hojalata olvidada en un armario, y la memoria de aquella noche de 1968 convertida en algo que casi no me atrevía a creer que hubiera sucedido. A veces dudaba de mí misma. Pensaba, Lucía, eras una mujer cansada, llevabas días sin dormir, viste lo que querías ver. Pero entonces abría la caja, olía el levísimo perfume de violetas que aún salía del frasco después de casi 30 años, y sabía que no había imaginado nada. En el año 2003, el Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Yo lo vi por televisión, llorando, la plaza de San Pedro llena, y mientras el Papa lo proclamaba santo, yo pensé en aquella celda, en el calor, en el nombre de mi hermana, y me pregunté por enésima vez qué decía el papel del pañuelo. Pero la instrucción seguía siendo clara: cuando el niño de Asís sea de toda la Iglesia. Y ese niño, fuera quien fuera, todavía no lo era. Empecé entonces a investigar quién era ese adolescente de Asís del que cada vez se hablaba más, Carlo Acutis, y cuando leí su historia se me cortó la respiración. Un niño nacido en 1991, apasionado por la informática, por los ordenadores, por Internet, las máquinas nuevas que ahora ni imagináis, de la profecía de 1967. Un niño que había usado esas máquinas para catalogar todos los milagros eucarísticos del mundo y crear una exposición que se había mostrado en miles de parroquias de los 5 continentes. Un niño que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que había muerto a los 15 años de una leucemia fulminante, el 12 de octubre de 2006, en el Hospital San Gerardo de Monza, que había pedido ser enterrado en Asís, donde su familia tenía sus raíces y donde él se sentía en casa. El niño de Asís, las máquinas nuevas, todo encajaba con una precisión que me dejó temblando en la silla de la cocina. Saqué mi cuaderno privado.
Releí la nota copiada del archivo en 1975. Vendrá un muchacho de nuestra tierra, que enseñará a los jóvenes el camino a la Eucaristía con las máquinas nuevas. Será reconocido pronto, antes de que muchos de vosotros muráis, y traerá multitudes a Jesús. Carlo enseñaba la Eucaristía con ordenadores. Carlo atraía multitudes de jóvenes, y la iglesia avanzaba a una velocidad inusual en su causa. Releí entonces la predicción que el Padre Pío me había hecho a mí, esa noche, sobre mi futuro. Año 2020. Asís. Carlo. Y entendí, por fin, con un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, que el nombre Carlo, que él me había dicho en 1968, no era un Carlo cualquiera. Era él, Carlo Acutis, el niño que aún no había nacido cuando el Padre Pío murió, el niño que el fraile veía con la misma claridad con la que veía a mi hermana muerta sentada en una silla de su celda. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre del año 2020, en Asís, la fecha y el lugar que el Padre Pío me había dado 52 años antes. Pero aquí debo detenerme, porque lo que ocurrió en torno a esa beatificación y lo que el cuerpo de Carlo Acutis reveló cuando lo exhumaron para el proceso, conecta de una manera que todavía hoy me cuesta poner en palabras con lo que yo vi en aquella celda. Y todo, absolutamente todo, me empujaba hacia el día en que por fin podría abrir el pañuelo. En el año 2019, para preparar la beatificación, las autoridades de la iglesia exhumaron el cuerpo de Carlo Acutis de su tumba en Asís. Habían pasado 13 años desde su muerte. Yo seguí la noticia con el corazón en un puño, y lo que se anunció me devolvió de golpe a la celda de 1968. El cuerpo de Carlo fue encontrado en un estado de conservación que sorprendió a todos. La iglesia, con prudencia, no habló de incorruptibilidad milagrosa, pero el cuerpo se conservaba íntegro de una manera que llamó la atención de quienes lo examinaron, y fue revestido y expuesto en una urna de cristal en el Santuario de la Renuncia, en Asís, donde hoy lo visitan millones de personas, muchos jóvenes que rezan ante un muchacho con vaqueros y zapatillas deportivas. Un cuerpo que no se corrompe como debería. Yo había visto sangre que no envejecía, heridas que se cerraban en 5 minutos, calor que no venía de ninguna parte, y ahora un cuerpo conservado de forma que la naturaleza no explica fácilmente. La misma firma, la misma mano, como si el cielo hubiera dejado a lo largo de las décadas una serie de pistas, en el Padre Pío, en Carlo, que apuntaban todas a lo mismo, que hay algo más, que la muerte no es lo que mi ciencia me había enseñado, que el cuerpo humano, en ciertas personas, en ciertos momentos, hace cosas que mi cuaderno no podía contener. Y entonces llegó el día, el 10 de octubre del año 2020. Yo tenía ya muchos años, las piernas no me respondían bien, pero mi sobrina me llevó en coche desde Perugia hasta Asís para la beatificación. Asís estaba lleno de gente, de jóvenes, de banderas, de cánticos, y yo, una anciana enfermera jubilada que 52 años antes había sostenido la muñeca de un santo mientras moría, estaba allí, en el lugar exacto, en la fecha exacta que él me había anunciado. Lloré durante toda la ceremonia, no de tristeza, de algo que no tengo palabra para nombrar, una mezcla de asombro y de reconocimiento, como cuando por fin entiendes algo que llevabas toda la vida sin entender. Pero Carlo fue beatificado ese día, no canonizado, beato, no santo de toda la iglesia todavía, y la instrucción del Padre Pío decía, cuando el niño de Asís sea de toda la iglesia. La beatificación es un reconocimiento local, limitado. La canonización es la universal, la de toda la iglesia. Así que, aunque temblaba de ganas de abrir el pañuelo aquella noche en Asís, me contuve. Recordé la lámpara que estalló en 1975. Esperé. Volví a guardar la caja de hojalata y recé con mi rosario de cuentas en forma de rosa para que Dios me concediera vivir lo suficiente para ver el día. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella plaza de Asís, en el lugar exacto que el Padre Pío me había anunciado medio siglo antes.
Si quieres tener cerca cada día la memoria de esta historia, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé, con cuentas en forma de rosa, está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Está hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti mismo, y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, tengo que contarte lo que pasó 5 años después, el día que por fin abrí el pañuelo, porque es lo más difícil de creer de todo lo que he contado. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre del año 2025, en Roma, por el Papa León XIV, durante el jubileo, santo de toda la Iglesia. El niño de Asís, reconocido universalmente, tal como el Padre Pío había dicho en 1967 que ocurriría antes de que muchos de vosotros muráis. Yo, que en 1968 era una enfermera de mediana edad, había vivido lo suficiente para verlo. Una de las pocas que quedaban de aquella época. El cielo me había concedido llegar al día. La mañana de la canonización, mi sobrina me ayudó a sentarme en el sillón junto a la ventana, con la luz del sol de septiembre entrando, y puso la televisión. Vimos juntas la ceremonia en Roma. Y cuando el Papa pronunció la fórmula que declaraba santo a Carlo Acutis, yo supe que había llegado el momento. Le pedí a mi sobrina que me trajera la caja de hojalata del fondo del armario. Ella no entendía nada. Me miraba con preocupación, pensando quizá que la emoción me trastornaba. Pero me la trajo. Abrí la caja con mis manos temblorosas y arrugadas. Allí estaban, el frasco con la gasa, que todavía, después de 57 años, soltaba un susurro de aroma a violetas, y el pañuelo de lino blanco, con las iniciales del Padre Pío, bordadas en la esquina, doblado en 4 tal como él me lo había dado. Lo tomé, y esta vez ninguna lámpara estalló. El gato que ahora tenía mi sobrina, dormido al sol, ni se inmutó. Era el día. Lo supe en la calma absoluta que sentí al desdoblarlo. Dentro había un papel pequeño, amarillento por los años, doblado a su vez. Lo abrí y reconocí la letra temblorosa del Padre Pío, esa letra que yo había visto en sus notas de la enfermería. Había escrito, con fecha del 20 de septiembre de 1968, 2 días antes de morir, lo siguiente. Lo recuerdo palabra por palabra, porque lo he leído cientos de veces desde entonces. Decía: Lucía, cuando leas esto, el niño Carlo de Asís será santo. Habrás esperado mucho. Yo lo vi todo aquella noche en que tu hermana vino a buscarme. Te dejo la prueba de que no soñaste. La sangre que recogiste no es mía, es de aquel a quien servimos los dos, y por eso no muere. Guárdala, y ve a la tumba del niño en Asís el día que sea santo. Allí arrodíllate y dale las gracias por ti y por mí, porque él rezó por ti antes de nacer, igual que tú lo cuidarás sin haberlo conocido. Jesús, María, tu Padre que te quiere, Pío. Tuve que dejar el papel sobre la mesa porque las manos no me sostenían. Él lo había escrito 2 días antes de morir. En 1968 había escrito el nombre Carlo, la palabra Asís, la palabra santo, la fecha futura. Había escrito que mi hermana vino a buscarlo aquella noche, lo que explicaba la conversación con la celda vacía. Y había escrito que la sangre que yo recogí, esa que el laboratorio dijo que se comportaba como sangre fresca y viva 57 años después, no era simplemente su sangre. Es de aquel a quien servimos los dos, y por eso no muere. Mi sobrina me llevó a Asís pocos días después. Yo apenas podía caminar. Fuimos despacio, con un bastón y con su brazo sosteniéndome. Entramos en el santuario donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis, en su urna de cristal, vestido con vaqueros y zapatillas, con el rostro sereno de un muchacho dormido. Había una fila de jóvenes esperando para rezar ante él, y cuando por fin llegué frente a la urna, me arrodillé. A mi edad, con mis rodillas, arrodillarme era casi imposible, pero me arrodillé y nadie me lo impidió, y mi sobrina me ayudó a bajar despacio hasta el suelo de piedra. Me arrodillé en Asís,
en el año señalado, ante el niño cuyo nombre el Padre Pío me había dado 57 años antes, cuando ese niño ni siquiera había nacido. Caí de rodillas, exactamente donde él me había dicho que ocurriría. No en 1968, en aquella celda. Aquí, ahora, medio siglo después, en el lugar exacto. Y mientras rezaba, con mi rosario de cuentas en forma de rosa entre los dedos, sentí de nuevo, después de tantos años, ese olor. Violetas. El mismo perfume de la celda del Padre Pío en su última noche. Lo sentí allí, ante la urna de Carlo, tan claro como aquella madrugada de septiembre de 1968. Y supe que los dos, el anciano fraile y el niño de las máquinas nuevas, estaban unidos por la misma mano, la misma fuente, la misma sangre que no muere. Le di las gracias como me pidió el Padre Pío, por mí y por él. Y le pedí por mi hermana, a la que volveré a ver pronto, porque a mi edad uno ya no le teme a esa cita, sino que la espera. Salí del santuario llorando, pero con una paz que no había tenido en toda mi vida. La mujer práctica, que medía pulsos y desconfiaba de los milagros, había desaparecido hacía mucho. En su lugar quedaba una anciana que sabía, con la misma certeza con que antes sabía contar latidos, que la muerte no tiene la última palabra. Hoy vivo todavía con mi sobrina, cerca de Asís. He contado esta historia a algunas personas de confianza, a un sacerdote que recogió mi testimonio por escrito, y guardo la caja de hojalata, con el pañuelo, el papel y el frasco, en un lugar seguro, porque algún día quiero que se estudie como es debido, con el rigor que yo, como enfermera, siempre exigí. No pretendo demostrar nada a los que no quieren creer. Yo estuve allí, yo lo vi, yo lo medí, y los números, que fueron mi religión durante 31 años, fueron precisamente los que me llevaron a empujones hasta los pies de Dios. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté cargando una culpa que no se atreve a confesar, como yo cargué la de mi hermana durante 14 años. En este canal seguimos recogiendo las huellas que los santos dejan por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezar estos 9 días y el rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva la memoria de lo que el cielo hace entre nosotros. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. El Padre Pío me lo confirmó con su última gota de sangre. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.